Hola amigos, sean bienvenidos a mi segundo video del canal Night Fury. Si llegaron hasta aquí es porque ya vieron el primero. Se supone que uno de ustedes iba a escoger la modificación sobre mi Golf GTI. La modificación ganadora fue este comentario. Pues en ella decía que colocáramos un detector de policía. Y ahora vengan conmigo a la mesa de trabajo para contarles muchas cosas que han pasado en estos últimos días. Y estas últimas semanas de invierno han sido un poco trágicas o fatídicas, porque lo que tenía que contarles es que acabé chocando. Ya hubo mucho daño. Sí, ¿ya lo reparamos? Sí, al 100% no. Ahora mismo, si te acercas un poco, él puede parecerse a Harvey Dos Caras. Mira esta y ahora chequéate esta. Y no, esto no está tan fácil de arreglar como pensamos. Esta es un poco cara, trabajo de pintura y mucha mano de obra. Y esta otra, pues, sería similar el precio, ya vendría lista y no se consigue tan fácil. No la tenemos fácil, más ya que es Volkswagen. Volkswagen, das Auto. Ya que tenemos que removerla para colocar el detector de policía, colocar los módulos y pues pasar los 700,000 cables que necesitamos, pues no hace mucha diferencia si está o no está. Lo bueno es que se quita fácil. Y como esto ya no lo vamos a utilizar, vamos a la acción. Bueno, y esto es lo que vamos a utilizar. Un radar láser, dos radares frontales, que por eso removimos el bumper o la fascia del carro, como lo conozcas en tu región. Esto es el módulo interno, que es lo que se encarga de recibir todas esas señales. Tenemos una pantalla LCD, un GPS y 300,000 cositas más que no sé dónde van. Y bueno, ya creo que sabiendo cómo se pone esto, vamos para la acción. Lo único que tengo seguro es que estos van enfrente del auto. Tendremos que quitar, poner y cortar. Bueno, y ya encontramos la posición de los radares de enfrente. Mira. Al fin del día no se va a notar. Y cuando compremos el nuevo parachoque, nos encargaremos de traer este molde y la modificación de abertura completa al siguiente. ¿Por qué dirás? Se ve tan bonito con la parrilla, no le va a entrar una piedra. Muchas dudas, yo también las tengo. Pero me gusta más así. Parece que está como el WhatsApp. Y para ustedes se preguntarán qué necesitamos. Un taladro con una punta de estría. Muchos tornillos tenemos. No, pero alguno de esos va a servir. Y el resto es paciencia. El destornillador es para rascarme la cabeza nada más. Ahora se va a acelerar la tela, la pantalla, y manos a la obra. Y ya estamos haciendo la prueba de cómo va a quedar todo. Déjame conectar este plug y... En verdad, no sé qué tan bueno sea. Corremos con suerte y llega alguna patrulla pasando por ahí, ya lo probamos. Mute. Auto no, X. Highway. Automático. No GPS. Auto. Full. Medium. Maximum. Ese es el brillo. Sí, mira. Aquí ya vamos buscando. Y este sería el comando. Por aquí controlamos. Tenemos funciones como volumen, aquí mutarlo, eso es muy útil. Encender, cambiar las modalidades, si sería en avenidas, highways o dentro de la ciudad, y otras funciones similares. Tenemos GPS, puertos USB para hacer las actualizaciones y muchas otras cosas. Así que seguimos con la instalación. Y mi gente, literalmente aquí lo que estoy haciendo es remover la entrada de aire acondicionado por donde va el filtrico, no sé si ustedes saben, para pasar los cables por ahí. En secuencia vuelvo a armar todo, luego me voy al bumper donde voy a chequear si los radar láser ya quedaron bien. Veo, chequeo, quedaron bien, les pongo un refuerzo, no lo van a ver en pantalla, pero sí se los puse, no se preocupen. Y después de eso me voy adentro.
Me gustaría hacer así que ya estuviera colocado, pero no. Tenemos que colocar varias cosas como el visor, los controles, ubicar el módulo y conectar esos cables que creo que se ven ahí. Si no los ven, son estos. Y pues lo más complicado de todo es que tiene que quedar bien escondido para que no se vean bien charros. No te lo pierdas, sigue con nosotros. Bueno, después de estar aquí adentro, lo que voy a hacer es buscar la ubicación. Yo escogí una ubicación cerca del volante, pero que no se vea del lado de afuera del carro. Ya empiezo a jalar el cable, todo el proceso que sigue, que es medio aburrido, y ustedes ya saben. Una vez colocados los comandos, pues procedí a hacer las pruebas un poco más adelante, enrollando los cables necesarios, que todo funcione bien y pues darle aquel toquecito estético para que tú sabes, para que todo se vea original en el patroncito que nos gusta. Y bueno, muchachones, si llegaron hasta aquí, saben que les había comentado que pues tuve un accidente, que tuve varias piezas que se dañaron en la suspensión. Mi miedo fue que se hubiese roto el cárter del motor y pues reparaciones muy grandes. No, solamente fue la suspensión. Tuve daños en piezas como el control arm, otra también fue el CV axle, entre otros que no me sé el nombre, pero les dejaré la foto aquí. Quien me ayudó con eso muy rápido y muy fácil, con un excelente precio, fue Mundo Auto. Siempre están con los mejores servicios. Muchachos, y por aquí va quedando el video de hoy. Chequen conmigo para que vean cómo quedó. Aquí está subiendo o nos indica, ahí pueden ver que tenemos 1 a 2 patrullas cerca, ya no está una porque pasaron. Debería de pitar también, lo hace, en este momento está mutado. Podría aumentar nuestro nivel de búsqueda como en Need for Speed. Me gustaría que ustedes me dijeran qué más o qué otra modificación podríamos hacerle al GTI. Sé que hay muchas, pero me gustaría tener la ayuda de ustedes, así que déjalo en los comentarios.